Como les decía al comienzo del programa, en España día sí día también nos levantamos o podemos encontrar en la prensa, tanto audiovisual y sobre todo escrita, noticias como las que vamos a ver. Fíjense ustedes, son titulares de prensa que cuanto menos llaman la atención y que van en una misma dirección. Por ejemplo, una de las ganadoras, Aitana, quedó segunda en Operación Triunfo, si no recuerdo. Si oigo un micromachismo, por ejemplo, decía recientemente en el periódico El Mundo, en mi cabeza se hace un clic. Evidentemente esta entrevista la leyeron miles y miles y miles de jóvenes. U otro artículo en La Vanguardia, 10 libros feministas para regalar en Sant Jordi. Ahora que estamos en la Feria del Libro y de la Rosa, estas recomendaciones, el diario.es siempre encabeza: feminismo a pedales, así desafían el patriarcado las mujeres en bicicleta. Son algunas de las... Ojo, informaciones en portada, ¿eh? Más informaciones, una entrevista a Beatriz Suárez, que existan hombres y mujeres en términos esencialistas y biológicos solo beneficia al heteropatriarcado. Sin titular difícil de entender, yo no lo entiendo, pero bueno, que ya ahí ya la ha soltado. Pues esto está en el orden del día, nos lo encontramos todos los días, en la clase política también. Ya, por ejemplo, el ellos y ellas, bueno, ya la utilización del lenguaje está en todos lados. Y España, de alguna manera, está legislando, está cambiando muchísimas de sus legislaciones en torno a la ideología de género, al feminismo, al colectivo LGTBI, y está, digamos, casi convirtiendo en un totalitarismo muchas de estas cosas. Y muchas de estas leyes, digamos, se exportan o somos el espejo en el que muchos países de Hispanoamérica nos miran. Y dentro de estas noticias, el otro día, por ejemplo, vi una entrevista a la invitada que tenemos hoy aquí que me llama mucho la atención. En el diario Avisos, por ejemplo, Vanessa Vallejo ponía, una economista colombiana: el feminismo se basa en la victimización, destruye familias y quita derechos a las mujeres. Y decía algunos otros titulares que ahora podremos ahondar y abordar con ella, como por ejemplo algunos más que vamos a ver. No sé si los podemos ver. Bueno, los que les hemos resaltado en el Hola al respecto de esta entrevista tan llamativa que teníamos con ella. Y ya la saludamos. Vanessa Vallejo, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros en El Gato. Muchas gracias a ustedes por Bueno, está usted de turné, ¿no?, en España, dando una serie de conferencias. Ha estado en Tenerife, se va a Santiago. Ajá. Cuéntenos en qué consisten las conferencias que ha venido a impartir. Bueno, las conferencias en general son acerca de valores y capitalismo, porque se suele creer que el capitalismo es simplemente cuestión de bancos y bolsa de valores y este tipo de instituciones, pero la hipótesis que vengo a defender yo es que el capitalismo necesita de ciertos valores conservadores y valores cristianos para poder funcionar. ¿Que no los tiene? ¿O que se están perdiendo? Que se están perdiendo, sobre todo, por ejemplo, acá en Europa. Digamos que en Latinoamérica todavía, y en América en general, en Estados Unidos también es muy fuerte, pero pues acá se están perdiendo definitivamente. Vanessa, ¿es usted feminista? Le digo según la definición que se recoge en la Real Academia Española de la Lengua, es decir, buscar la igualdad entre hombre y mujer. ¿Esta definición sí que la acepta usted, digamos? ¿Sí que la compraría? Sí, si tú me dices que feminismo es buscar la igualdad ante la ley de hombres y mujeres, entonces sí soy feminista, pero fíjate tú que si uno se pone a ver, es decir, cuando yo le pregunto a una feminista qué derecho no tiene ella que sí tiene un hombre, se queda callada, porque es que no hay. O sea, en este momento hombres y mujeres tenemos igualdad ante la ley. Entonces, en ese sentido, un feminismo en Occidente no tiene ninguna explicación. El feminismo que vemos ahora es otra cosa completamente diferente. Entre otras cosas, podría ser lograr igualdad mediante la ley. Entonces, si por ejemplo hay muchos políticos hombres, entonces ponemos una ley y hacemos que haya igual cantidad de mujeres políticos, que es diferente a igualdad ante la ley. Eso le iba a decir, ha hecho usted una pregunta. ¿Qué puede hacer un hombre a día de hoy que no puede hacer una mujer, más allá de las diferencias físicas que tiene, que a uno le permite hacer unas cosas y a otros otras? Pero a la práctica, en el mundo laboral, en el día a día, ¿qué pueden hacer los hombres que todavía no pueden hacer las mujeres, si es que hay algo? No, es que nada. O sea, las mujeres podemos poner un negocio, las mujeres podemos vincularnos a una empresa, podemos abrir una cuenta, podemos participar en política, podemos hacer cualquier cosa que queramos. Ahora, cuando se habla de brecha salarial, que es un poco la premisa que utilizan las feministas, lo que se dice es que las mujeres en promedio a igual trabajo ganan menos que los hombres, y eso es mentira. Lo que sucede es que las mujeres en promedio estudian carreras que son menos valoradas por el mercado. Y entonces, pues por eso, cuando uno saca un promedio del salario de las mujeres y lo compara con un promedio del salario de los hombres, pues los hombres en promedio ganan más, pero no es a igual trabajo. Es decir, que los hombres, digamos, en una mayoría se dedican a
sectores o trabajos donde se cobra más, hay mayor remuneración que los que eligen las mujeres. Ingenierías, matemáticas, sistemas, esta situación. De hecho, en Estados Unidos hay encuestas donde le preguntan a los hombres cuál es el incentivo que tuvieron para elegir su carrera y su profesión, y el primero que dicen es plata. Los hombres quieren plata. A las mujeres, cuando les preguntan que cuál es el incentivo para escoger su carrera y su profesión, hablan ya, no, los gustos, para lo que soy más afín, en lo que me va mejor. Entonces, pues las mujeres estudian, por ejemplo, más ciencias sociales, se dedican a otras carreras como enfermería, psicología, que son menos valoradas por el mercado. Sin embargo, por ejemplo, en la Universidad de España, a día de hoy hay más presencia femenina, que más mujeres que hombres. Bueno, habría que mirar por carrera, porque mira, esto ya me lo han dicho varias veces acá en España. En entrevistas me dicen, bueno, yo no sé, allá en tu país, de donde tú vienes, tal vez las mujeres en el tercer mundo todavía no estudian ingenierías. No, 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 te estoy hablando de cifras a nivel mundial. De hecho, si uno mira las cifras en Estados Unidos, que pues, evidentemente es un país supremamente desarrollado, es igual, sucede lo mismo. La diferencia, por ejemplo, en ingenierías de hombres y mujeres es abismal. Y bueno, es porque las mujeres voluntariamente deciden estudiar estas carreras. Decía usted en una reciente entrevista que a las mujeres se les educa desde pequeñas diciendo, digamos, que los hombres cobran más que las mujeres por hacer lo mismo, y que las niñas, digamos, que de alguna manera van creciendo con una especie de trauma, pensando que los hombres de alguna manera están en contra de ellas. ¿Esto es cierto? Sí, yo creo que así crecemos. Pues imagínate, desde chiquitas nos empiezan a decir, es que cuando tú salgas al mercado laboral a ti te van a pagar menos. Y sobre todo acá en países como España, lo que sucede es que simplemente hay una especie de tiranía. Le preguntaba yo a un amigo español, bueno, ¿y tú no te piensas casar? Y me dice, no, porque es que para yo casarme y tener hijos necesito encontrar una mujer en la que confíe mucho. Y yo, bueno, ¿pero por qué? No, pues porque es que acá en España, si tú te casas y te divorcias, entonces la mujer se te puede llevar todo lo que tienes, pero además si, por ejemplo, yo la encuentro que me puso los cuernos, entonces me va a tocar a mí seguirle pagando el piso, y seguramente para que ella siga metiendo al tipo con el que me puso los cuernos, y voy a poder ver a mi hijo una vez a la semana. Entonces, por eso digo que el feminismo destruye familias, porque es que, a ver, con estas leyes, ¿quién se quiere casar? Los hombres no se quieren casar. Me decía, no, sí, pues si algo, pues me consigo una latina que no son así como tan feminazis. Esto le decía un ciudadano español. Sí. Recientemente. Sí, un amigo mío. Pero no creo que sea, fíjate que no creo que sea él y ya, porque ayer, por ejemplo, estuve en Castellón y me decía el señor muy amable que me estaba dando el tour, me decía, bueno, estamos en un parque, y como tú ves, pues no hay niños, porque acá la gente no tiene niños. Yo sí, ya me explicaron el problema que tienen para los incentivos. Es decir, estamos creando unos incentivos, o mejor dicho, estamos destruyendo los incentivos para que se generen familias, para que se creen familias. En Madrid le doy otro dato. Por ejemplo, en la capital de Madrid hay más perros y gatos que niños de 0 a 10 años. Sí, señor. Más mascotas, más perros. Y eso, desde luego, es sintomático del modelo de sociedad que tenemos. Bueno, ¿qué le parecen las cuotas en las empresas? Las listas cremallera en la política de hombre-mujer, por imposición, por ley. Dice usted que a las mujeres debería darles vergüenza de alguna manera, porque esto humilla a la mujer, el hecho de que tenga que estar en ese puesto de administración o en un puesto de trabajo o en la política por tener vagina. Sí, bueno, a mí eso me parece muy, es decir, es evidente que es una humillación. Yo de verdad no entiendo cómo algunas mujeres no lo ven, porque a mí me ha tocado debatir con feministas, y una vez una me dijo, mira, estamos hablando de la conveniencia o no de las leyes de cuotas. Acá la llaman leyes cremallera. Sí. Cuotas, en cuotas. Colombia, Sí, cuotas también. cuotas Sí, se ambas. entiende, listo. El cremallera es hombre-mujer, ¿no? Ah, ya. Bueno, entonces estamos hablando de la conveniencia o no de leyes de cuotas. Ella me dice, claro que es conveniente y necesario. Si no hubiera una ley de cuotas, acá yo no estaría en este puesto. Ella era una política en Colombia. Le digo, bueno, ¿no te da vergüenza decir que estás ahí porque tienes vagina? Que si no fuera porque tienes vagina, o sea, tus capacidades y tus habilidades no te dan para conseguir el puesto. Es decir, me da mucha vergüenza y me da mucha pena, y no entiendo cómo no entienden, porque a simple vista es evidente que es una humillación que a uno le digan que le dan un puesto por tener vagina. Por no decir que esos puestos ya están conquistados por las mujeres. Pero además, ponte a pensar en el daño social que causa esto. Es decir, yo le estoy quitando un puesto a un hombre que tiene ciertas cualidades para dárselo a una mujer que no las tiene solo porque tiene vagina y porque la ley me obliga a dársela.
Entonces también causa un daño a nivel de sociedad porque estamos poniendo en puestos tal vez personas que no tienen las capacidades o las habilidades para esos puestos. Sí, sí, desde luego, que esto sin duda que probablemente ocurra. Bueno, vamos a hablar de la ley de violencia de género, porque desde luego en España se legisla constantemente el fin último que entiendo yo, que es que haya menos muertes. No se está consiguiendo, con lo cual hay algo que se está haciendo mal, pero más allá de que se está haciendo mal y que no tenga los resultados deseados, que hay que acabar con esta lacra, es cierto, entiendo que todo el mundo estará de acuerdo, pero la legislación española, además de que no funciona, se ha invertido, por ejemplo, incluso la carga de la prueba. Es decir, por ejemplo, si usted, por ejemplo, ahora me denuncia a mí de que por ejemplo, le he puesto la mano encima, le he acosado, soy yo el que tengo que demostrar que no lo he hecho en vez de usted, pues mostrar un vídeo, una fotografía. ¿Qué le parece este tipo de legislaciones llamadas de género? Bueno, sencillamente, mire, yo creo que detrás de todo esto del feminismo, de este feminismo que estamos hablando, porque luego hay mujeres que me dicen, bueno, no, yo no quiero nada de eso, pero me considero feminista. De este feminismo que estamos hablando, está un fin político que es un fin político socialista. Los socialistas históricamente lo que han hecho es crear problemas donde no los hay. Entonces dicen que hay un problema entre hombres y mujeres que es un problema que no existe. Ahora crean unos problemas increíblemente estúpidos. Por ejemplo, lo que sucede ahora es que un hombre que trabaja en una empresa y tiene un nivel, una posición superior y le gusta a una mujer de una posición inferior, pues no le va a poder coquetear, no va a poder intentar salir con ella, porque donde a la mujer se le ocurra decir que es acoso, que este hombre la estaba llamando y que si no, entonces ella sintió que si no él la iba a despedir, pues el hombre se mete en un problema terrible. Entonces los hombres ya no tienen problemas para conquistar a las mujeres, es decir, se destruyen todos los incentivos. También sucede con las violaciones. En Colombia pasa, me imagino que acá pasará multiplicado, porque pues acá el feminismo está mucho más extremo y tienen un problema mucho más grande que el que tenemos en Colombia. Si una mujer está borracha y decide irse a una habitación con un hombre a tener relaciones sexuales, pero ella se va caminando ella misma y le dice explícitamente al hombre que sí quiere, y luego la mujer sale y dice que no, que es que ella estaba borracha y que no estaba consciente, pues al hombre lo acusan de violación y lo meten a la cárcel. Pero una violación es cuando, bueno, si la mujer está tirada en el piso, entiendo que la violó, pero porque ella está borracha no se puede decir que la violó, pero es que ahora todo es violación y todo es acoso. Entonces, definitivamente es un problema muy grande que tienen los hombres y curiosamente, a pesar de que es evidente el problema que se está gestando, hay hombres feministas. Y yo digo, son suicidas, por Dios. Más mujer que las mujeres en realidad, ¿no? Porque según ellos... Más mujer que las mujeres. Sí, sí, van de feministas y cuando tú sales a decir precisamente que no quieres este tipo de discriminación positiva ni nada en absoluto porque no lo necesitas, son los que te llaman machista, ¿no? Con lo cual es muy divertido que determinados hombres, que además suelen vivir al albur del subsidio y del dinero público, se atrevan a decir a mujeres que sacan a sus familias adelante y que trabajan todos los días y que encima dicen que no quieren ningún tipo de beneficio ni de prerrogativa, que son machistas, ¿no? Es un mundo al revés. Vanessa, muchas manifestaciones feministas, por lo menos aquí tuvimos la última el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que se politizó de una manera brutal contra el heteropatriarcado, contra el capitalismo, es decir, perdió, digamos, la esencia feminista, si es que tenía algo de ello desde el inicio. Bueno, se vende que el hombre, desde luego, es una especie de enemigo de la mujer, ¿no? Que es un problema de planteamiento, que para alcanzar, digamos, su realización profesional y plena y demás, hay que pasar por encima de nosotros, como si no pudiésemos convivir. Sí, de nuevo, lo que decía anteriormente, simplemente aquí hay una estrategia política detrás que mucha gente no lo ve, pero fíjese ustedes, no sé por qué no lo ve, porque ellas abiertamente lo dicen, es decir, cuando ustedes ven las marchas feministas, ven carteles feminista y anticapitalista, es decir, nos lo dicen en la cara, y cuando yo digo, bueno, es que esto es un movimiento político, ay, paranoica, pero pues, te lo están diciendo. Ahora, pregúntense ustedes, ¿dónde terminan las marchas feministas? En las iglesias católicas. ¿Por qué las marchas feministas terminan en las iglesias católicas? ¿Qué le hace un sacerdote católico a una feminista? ¿Cómo las oprime diariamente? ¿Cuál es el problema que tienen? Bueno, porque de nuevo, esto es un movimiento político que quiere instaurar el socialismo. El socialismo desde la escuela de Frankfurt lo que hizo fue replantearse su estrategia. Ya no es una estrategia en el campo económico, sino en el campo cultural. La principal pregunta que se hacía en la escuela de Frankfurt es qué hacer con la cultura occidental. Y entre ellos los valores occidentales y las instituciones occidentales. Una de las principales instituciones occidentales es la iglesia, la religión en general, la religión cristiana.
Entonces, claro, los marxistas lo que quieren es tumbar este tipo de instituciones, acabarlas, y por eso las feministas terminan en las iglesias católicas. ¿Es por ello entonces, Vanessa, que el feminismo solo ataca el papel de la mujer en las sociedades occidentales, cristianas, y olvida cómo la maltratan a ella, por ejemplo, y a los homosexuales en sociedades musulmanas? Claro, ¿Por qué? exactamente. ¿Por qué al Islam el tratamiento que tiene la mujer de sometimiento puro y duro no dicen nada? Exactamente, y uno va y habla con una feminista y es normal que le diga, bueno, no, es que me parece que la mujer puede decidir y entonces en el Islam si quiere hacer eso está bien. Precisamente porque lo que quieren atacar son las instituciones occidentales de valores conservadores, de valores cristianos, que son las que forjan y reafirman estos valores. Para mí es claro, es evidente, es decir, si cualquiera de ustedes va y lee lo que escribió los grandes pensadores de la Escuela de Frankfurt, pues se encuentran con esto simplemente escrito. La estrategia de ellos era: tenemos que buscar nuevos sujetos revolucionarios, es decir, el obrero que antes era el sujeto revolucionario de Marx. Ese ya no sirve, porque es que en este momento un obrero lo que más quiere es que una multinacional lo contrate. Entonces eso de obreros del mundo unidos, que decía Marx, pues ya no sirve. Entonces la izquierda tiene que venir con un discurso nuevo que conquiste a la gente, y entonces los nuevos sujetos revolucionarios que quería conquistar la Escuela de Frankfurt son las mujeres, los negros, los indígenas, los ecologistas, los jóvenes, todas estas minorías. Homosexuales, exactamente, que el movimiento LGTBI está muy ligado también a esto del feminismo, porque recordemos que no se nace mujer, sino que se llega a serlo, y no se nace hombre, sino que se llega a serlo. Entonces, y entre ellos tienen unas peleas un poco bizarras, ¿no? Un poco extrañas, bueno, si un hombre no nace hombre por tener pene, sino que se vuelve mujer, entonces un hombre que se ha vuelto mujer sí puede ser feminista, pero un hombre que tiene normal, heterosexual, no puede ser feminista. Son unas cosas bastante complicadas que van de la mano todas y que surgen todas del socialismo. Bueno, aquí seguimos en El Gato, 10:34 de la noche. Estamos acompañados de Vanessa Vallejo, es una economista colombiana que ha sido invitada a nuestro país, a España, a dar una serie de conferencias para hablar bueno, pues del papel de la economía, de la empresa y también, oye, del feminismo y de cómo la ideología de género, de alguna manera, estábamos hablando, está negando todos los campos de la sociedad, todos los estratos, y ella tiene un discurso que a día de hoy es políticamente incorrecto, antifeminista o machista, llámenlo ustedes como quieran. Por cierto, Vanessa, ¿qué le ha reportado este discurso que usted tiene? Lo digo porque es evidentemente políticamente incorrecto, pero le habrá reportado críticas, incluso censura, ¿no? Sí. Campañas contra usted. Sí, bueno, la cuenta de Facebook no me dura casi nada, me la mantienen cerrando, bueno, discusiones en toda parte, pero quienes disfrutamos discutir, pues nos gusta y pues no pasa nada con la discusión y con la crítica. Bueno, bien. Un par de preguntas más y ya dejo reflexiones al resto de la mesa. Vamos a hablar por ejemplo, de la cosificación. Me interesa. Hay una campaña brutal en España y entiendo que también en el mundo, lo que llaman la cosificación, ¿no? La utilización del cuerpo de la mujer, las azafatas. En la Fórmula 1 se han quitado las azafatas de los puestos de salida, etcétera, ¿no? ¿No es ir en contra de la libertad el hecho de censurar que una mujer pueda hacer con su cuerpo lo que quiera, en este caso ir a un gran premio y ser una azafata y lucir su cuerpo, y es un trabajo más, tener una remuneración? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, totalmente, y ahí se ve el carácter de tiranía que tienen las feministas, ¿no? Porque, por ejemplo, quieren prohibir la prostitución. De hecho, en España salió un video de una chica española que decía, hola putero, no sé si ustedes lo vieron, pero bueno, se volvió muy viral en redes sociales. Sí, decía, hola putero, bueno, hablando mal de los hombres que van a prostitutas. El punto es que la opinión que uno tenga personal de la prostitución es una cosa y otra cosa es prohibirla. Lo gracioso es que estas mujeres feministas que quieren prohibir estas cuestiones dicen que luchan por la mujer, pero entonces cuando tú vas y le preguntas a la prostituta, ella lo que quiere es trabajar y hacer lo que se le dé la gana con su cuerpo. Entonces, ¿qué es esta tiranía de que yo le prohíbo a una mujer que haga lo que quiera con su cuerpo? Ahora, es bien gracioso que estas mujeres, por ejemplo, no les gusta lo que tú decías ahora de las modelos, que salen bien mostronas, y estos lobbies son tan poderosos que logran echar a estas mujeres y que logran cerrar, quitarles los trabajos a estas mujeres, pero cuando tú ves las marchas feministas, estas mujeres salen y muestran los senos en las marchas.
Entonces uno no entiende, es como que ciertos desnudos, si están asociados a la política y a los incentivos que ellas quieren, entonces están bien. Pero los otros desnudos de las mujeres que se les da la gana, por ejemplo las actrices porno que tanto las critican, bueno, estas mujeres quieren eso. Es su vida y tienen derecho a hacer lo que quiera con su cuerpo, pero bueno, la tiranía de las feministas parece que no las dejan. Bueno, y una última cuestión. Hablemos de qué le parece el fenómeno también de lo que se llama, se ha bautizado por lo menos aquí en España, los micromachismos, ¿no? Es aquello de que ya no se puede decir ni un piropo a una mujer porque, oye, no vamos a acosarla, no vamos a agredirla, no vamos a invadir su espacio personal. Ya no pueden los juguetes, por ejemplo, ya no se puede vestir a un niño de azul o a una muñeca de rosa, porque claro, si es machismo, estás asociando, estás de alguna manera adoctrinando a los niños. Aquí, desde luego, no sé si a Colombia y a Hispanoamérica está llegando, pero nos estamos volviendo locos. Precisamente ¿Qué se busca con esto? Precisamente eso. Bueno, de nuevo, a decirle a la mujer que el hombre es el enemigo y que el hombre siempre está haciendo algo malo. Y de nuevo, ¿a qué hombre se le va a ocurrir o con qué incentivos un hombre va y le coquetea a una mujer y quiere iniciar una relación cuando es que de repente la mujer puede decir que la tocó y que eso es un micromachismo y cualquier cosa es un micromachismo? A usted no le molesta que le digan un piropo, ¿no? No, no, es que aquí en España, por ejemplo, somos muy de piropos, ¿no? Claro, pero es que ese no es el punto. Puede haber una mujer a la que le moleste y dependiendo del tipo de piropo también me puede molestar a mí. El punto es que yo no voy a decir que ese piropo muestra que hay una cultura heteropatriarcal de los hombres que nos quieren oprimir y politizar todo esto y armar un problema de una cosa que no hay. Bueno, hizo algo, me dijo algo que no me gusta. Todo el día la gente dice cosas y tal vez a nosotros no nos guste, pero no tenemos que politizar todo. Definitivamente son una tiranía y lo muestran por todas partes. No veo cómo hay gente que no se da cuenta de lo que en realidad está sucediendo. Venga.